Fuentes cercanas al régimen de Maduro aseguraron que los militares llegaron a consultar con representantes de Venezuela sobre cooperación técnico-militar y que no hay nada misterioso, porque está directamente relacionado con la implementación de los contratos que firmaron las partes hace muchos años. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo advirtió que Washington no permanecerá de brazos cruzados y acusó a Rusia de agravar las tensiones en Venezuela. Este es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclurrusia VZLA, obviamente de Venezuela, Conclurrusia VZLA. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando a partir de este momento, Conclurrusia VZLA. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter con esta etiqueta. La cuenta es @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, Estados Unidos lanzó una clara advertencia a Rusia. Si Moscú sigue estimulando la tensión en Venezuela, Washington no se quedará de brazos cruzados. En una conversación telefónica, el secretario de Estado, Mike Pompeo, pidió al canciller ruso Sergei Lavrov que su país deje de comportarse como ha venido haciendo hasta ahora. Pompeo también señaló que la inserción continua de personal militar ruso para apoyar al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro podría prolongar el sufrimiento del pueblo de Venezuela, que respalda de forma apabullante al presidente interino Juan Guaidó. Así lo dijeron desde el gobierno estadounidense. Pero vamos con Osmar Hernández para que nos cuente más acerca de esta guerra de palabras entre Washington y Rusia. Ahora, Osmar, ¿cómo estás? Buenas noches, te escucho con atención. Adelante. Así es, Fernando. Muy buenas noches. Una fuente diplomática en Caracas dijo a CNN, confirmó que el pasado sábado aterrizaron 2 aeronaves de bandera rusa en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Esto en el marco de un convenio de cooperación técnica militar que fue firmado entre Moscú y Caracas. Esto en el marco de varios convenios que se han firmado de forma bilateral en el área militar. Destacó que no se estaba realizando esta operación con opacidad. Sin embargo, hay que destacar que se había mantenido el silencio hasta hace un par de horas cuando se pronunció el presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, para asegurar que si estas aeronaves están sobrevolando el territorio venezolano es por la autorización del cuestionado presidente Nicolás Maduro. Esto fue lo que dijo Diosdado Cabello. Mañana sí, aquí va a pasar, vienen los aviones, vienen. No vale. Tanto que hablan, ayer llegaron 2 aviones de Rusia. Y entonces les entró una tembladera un poco de gente. Los aviones de Rusia aterrizan en Venezuela porque los autoriza el único gobierno que hay en Venezuela, que se llama el gobierno de Nicolás Maduro Moro. También se pronunció el canciller venezolano Jorge Arreaza a través de sus redes sociales y cito textualmente, dijo que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y mantendrá la cooperación militar con sus aliados en el mundo para fortalecer los métodos de protección del pueblo y el territorio venezolano ante cualquier agresión externa. También es importante destacar que hubo un pronunciamiento por parte del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, quien pues envió un mensaje a su homólogo ruso asegurando que deben pues cesar las relaciones poco constructivas entre Rusia y Venezuela. Este comportamiento fue cuestionado también por la Organización de Estados Americanos, que se pronunció a través de un comunicado pues expresando su rechazo a estas operaciones militares rusas en territorio venezolano. Fernando. Así es, Osmar, y lo dices bien, desde la OEA se habló de que esto además era ilegítimo, pues porque tendría que haber sido aprobado por la Asamblea Nacional. Pero mire, mientras todo esto pasa con Rusia y Washington, un nuevo apagón en Venezuela, sí, se registró el día de hoy, según lo denunció Juan Guaidó en su cuenta de Twitter. Al menos 17 estados se vieron afectados, también gran parte del país perdió el acceso a Internet. El chavismo repitió otra vez la misma excusa para justificar el apagón. Aseguraron de nuevo que el sistema eléctrico sufrió un nuevo ataque terrorista. El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, culpó a lo que él llama la ultraderecha venezolana y al círculo cercano a Guaidó. Esto fue lo que dijo Rodríguez, escuche. A pesar de que persiste, y aquí vamos a mostrar algunas cosas que demuestran que la intención no persigue ninguna intención política, ni ninguna intención ideológica, ni ninguna intención de confrontación de ideas.
La intención de la ultraderecha venezolana es agredir, atacar, generar zozobra, angustia, sumir a la población en situación de profunda desazón para poder hacerse con el poder y lograr lo que ya han venido haciendo o tratando de hacer, que es robarse todos los recursos que le pertenecen a las venezolanas y a los venezolanos. Y hubo otras acusaciones por parte de Rodríguez, pero vamos a hablar de eso más adelante aquí en el programa. Por lo pronto, enfocarnos en esto que está ocurriendo con la presencia militar rusa en Venezuela, ¿no? La justificación por parte del régimen de Maduro diciendo que se trata de cooperación técnico-militar. Si es así, bueno, el timing no es el más favorable, ¿no? Y en efecto, ¿se tratará de eso? ¿O cómo debemos interpretarlo? ¿Cómo debemos interpretarlo cuando hay muchas personas en Venezuela esperando que se invoque el artículo 187, que sería precisamente la entrada de una coalición de varios países en términos militares, ¿no? ¿Es el timing incorrecto? ¿Cómo lo vemos? Vamos a hablar con mis invitados acerca de este tema esta noche. Le doy la bienvenida en este momento a Domingo Salcedo Valladares, es teniente coronel retirado del ejército venezolano, quien nos acompaña aquí en Conclusiones. Gracias por estar aquí, señor Salcedo, muy amable. Gracias a ti, Fernando, y a tu equipo de producción. Gracias, muy amable. ¿Cómo interpretamos esto, señor Salcedo? ¿Cómo se interpreta? ¿Es un mal timing? ¿Es en efecto cooperación técnico-militar que podríamos incluso citar ya ocurrido en el pasado? En diciembre, por ejemplo, de 2018, ya también se había registrado la presencia, ¿no?, de rusos militares en Venezuela. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué me dice usted? Fíjate, Fernando, escuchando lo que dice, este no es el momento para una ayuda técnica, ¿ok? Evidentemente hay muchas cosas que están en el ambiente, tanto político como militar. Primero, para que entre una fuerza extranjera tiene que ser autorizada por la Asamblea Nacional. ¿Hubo esa autorización de nuestra Asamblea Nacional? No la hubo. No es el momento preciso para hacer una colaboración técnica. No es el momento preciso para hacer una colaboración técnica o técnico-militar. Entonces, ¿a qué atribuye usted la presencia? ¿Cuál sería entonces, desde su perspectiva, la presencia y la llegada de estos aviones y de estos militares rusos a Venezuela? Si desde su perspectiva no es el momento, entonces ¿es el momento de qué? ¿Qué es lo que estamos viendo? Para mí eso tiene que ver con la intimidación. ¿Ok? ¿Cómo estás? ¿Por qué llega en un momento un avión cargado? Si bien no es una gran cantidad de personas, pues son, en teoría las informaciones son 99 personas, pero llegan de la mano del comandante del ejército, del jefe de Estado Mayor del ejército ruso. ¿Ok? ¿De qué forma y de qué manera eso influye en este momento? Para mí tiene que ver todo esto con una suerte de provocación. Estamos tentando, estamos como dicen las peleas de perros. Los perros muestran los dientes, ¿ok? Entonces estamos tratando de ver quién tiene más fuerza. Yo no veo en este momento el país está muy necesitado, ¿verdad? Quiero que tú sepas, Fernando, que yo pertenezco a un grupo de oficiales que estamos armando un ejército en el exterior, liderizados por el capitán Javier Nieto Quintero, quien es mi compañero, hermano, amigo, y quien ha sido un luchador durante toda la vida. Pertenecemos también a una ONG llamada Nueva Conciencia Nacional, que está en pro de defender los derechos humanos de los más de 200 presos militares políticos que están siendo torturados, vejados, sin ningún tipo de derechos humanos. Entonces, esa es la parte que nosotros queremos también hacer ver en este momento. Nosotros estamos siendo organizados, sin embargo, necesitamos tener un reconocimiento jurídico que nos permita ser aceptados como un ejército venezolano en el exterior. Que en algún momento, que si va a haber alguna intervención, una coalición, la coalición deberíamos liderizarla nosotros, los oficiales, sargentos de tropas, soldados, policías, que hay muchísimos. Y todos estamos en contacto directo con el capitán Javier Nieto Quintero, quien es nuestro líder y quien
ha sido el pilar fundamental de toda esta organización. Qué interesante lo que me está diciendo, teniente. A ver, ¿cómo poder tener un reconocimiento jurídico como una fuerza armada o un ejército de Venezuela en el exterior? Ayúdame a entender si hay caminos, ¿no?, que pudieran darles esa validez, porque es difícil entenderlo. Vaya, en cualquier otro país pensar en que un ejército, por ejemplo, no sé, peruano, mexicano, ecuatoriano, va a existir fuera del país. Esto es visto desde el interior como algo irregular y de acuerdo a la misma Constitución no sería algo normal. ¿Cuál sería el camino? ¿Cómo poder lograr un reconocimiento jurídico? El camino es que el presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez nos acepte como miembro de las Fuerzas Armadas, porque él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Nos reinserte en las Fuerzas Armadas y nos dé el reconocimiento jurídico para ser reconocidos tanto en Venezuela como en el exterior, de manera tal de poder ser los líderes o llevar a feliz término esa intervención, es lo que yo siempre digo. Un venezolano, ¿cómo invade su propio país? Nosotros no podríamos invadir a Venezuela, nosotros recuperaríamos la libertad de Venezuela. Entonces, ese reconocimiento jurídico tiene que venir por parte de nuestro presidente, que es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Pero a ver, déjeme preguntarle algo con todo respeto. Cuando estamos viendo, por ejemplo, la llegada de estos aviones y militares rusos al país, más lo que ya hemos visto que existe en Venezuela como tal, ¿qué podrían hacer ustedes? En términos, le estoy hablando de fuerza armamentista, en números también, la superioridad numérica es enorme con todos aquellos que han salido de Venezuela. O sea, ¿cómo poder pensar que, si bien es cierto lo que me dice y lo entiendo, no estarían invadiendo, porque al final de cuentas son venezolanos, dice usted, estaríamos recuperando el territorio? ¿Cómo lograrlo? Necesariamente tiene que haber otros gobiernos detrás de este movimiento, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Necesitamos el apoyo militar de otras naciones que reconozcan el gobierno de nuestro presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez. Eso tiene que ser absolutamente un trabajo en equipo. Inclusive el apoyo logístico tiene que venir de parte de esa coalición. Porque si bien nosotros estamos ahorita bien organizados, estamos manteniendo nuestro entrenamiento físico inicialmente, no contamos con el apoyo logístico. Y ese apoyo logístico tiene que venir como parte de esa coalición militar. Históricamente Venezuela, el Ejército Libertador, cuando Bolívar tuvo la campaña admirable, que entró a Venezuela, pues, por cierto, por Cúcuta, también tenía ejércitos de otras naciones acompañándolo. Qué interesante lo que me está diciendo. Ya lo había escuchado, pero no había tenido la oportunidad de hablarlo con alguien que estuviera formando parte de esto, ¿no? Ahora, cuando se piensa en tener este logro, vaya, va junto con pegado, decimos en mi país, es un dicho, es la 187. Es decir, ustedes le están apostando a que se invoque el 187. A eso es a lo que le están apostando. Es que evidentemente, Fernando, ya nosotros no vemos otra opción de recuperar el país si no sea por la vía de la fuerza. Es difícil porque evidentemente somos todos venezolanos, somos todos compañeros tal vez criados bajo un mismo concepto, que uno se desviara en un momento y otro permanecemos fieles a nuestros ideales. Es difícil, pero la vía de la fuerza, si no, imagínate, si no hacemos lo que tenemos que hacer en este momento, que es el momento indicado, es el momento histórico en el cual nosotros tenemos el deber como venezolanos de retomar la democracia en nuestro país. Nos vamos a convertir en una Cuba que ya tiene casi 60 años dependiendo de un bloqueo y no es lo que nos merecemos. Un país como Venezuela, que tú bien conoces, que tú bien sabes cómo es el gentilicio del venezolano, cómo somos, en donde estemos, donde esté un venezolano, tú sabes quién es. Y eso no se puede perder. Que nosotros tenemos que dejar de un lado todo lo que es ese odio, ese rencor, para poder recuperar nuestro país. ¿Cómo lo recuperamos? Lamentablemente tenemos que usar la fuerza, lo que decimos nosotros. ¿Para qué nosotros fuimos entrenados? Yo no fui entrenado para hacer nada que no sea lo militar. Que tenemos muchas habilidades porque somos versátiles. Hemos aprendido a ser versátiles en el tiempo, lo tenemos.
pero ya llegó el momento de que se nos tome en cuenta seriamente. Qué interesante. Esta postura, yo creo, en la opinión de aquellos que son públicos, vamos a decirlo así, estoy hablando de políticos de oposición, analistas, cada vez cobra un poco más de fuerza, pero hay todavía quienes se oponen completamente en el ámbito internacional, la mayoría, todos casi, a que haya algún tipo de intervención. Ahora, cuando vemos esta presencia de los rusos, decimos, cobrará más fuerza la versión de invocar la 187, precisamente cuando se ve que hay una colaboración con un país como Rusia, en donde ya también se está midiendo el pulso con los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, déjeme hacer una pausa, señor Salcedo, porque quiero ahora sumar precisamente, ya con todo este contexto, ¿no?, de la presencia de los rusos, la intención de crear una fuerza armada en el exterior que tenga una validación jurídica, que dice usted podría ser el mismo Juan Guaidó quien le diera esa validación para poder no invadir, sino retomar el país. Muy interesante, pero ¿cómo lo verían desde los Estados Unidos y cómo están viendo desde los Estados Unidos el día de hoy la presencia de los rusos? ¿Lo ven también como un mal timing o en realidad creen que es un claro, franco apoyo y frontal, ¿no?, a la posición de los Estados Unidos? Se va a unir a nosotros después de la pausa Joseph Umire. Él es experto en seguridad nacional y militar aquí en los Estados Unidos. Estará ya en un momento con nosotros. Allí está en pantalla. Nos acompaña después de la pausa Joseph, que ha hecho un vuelo llegando de carrera al estudio para poder estar con nosotros, y yo le agradezco mucho. Marco la pausa. Regreso entonces para estar en esta charla, ya incluyendo a Joseph Umire, y en casa le ofrezco facebook.com/conclusionesnn, facebook.com/conclusionesnn. Esa es la página de Conclusiones en Facebook. Si usted quiere ver contenidos de programas anteriores, ahí están, por supuesto. Y donde está la mano con el dedo pulgar hacia arriba, se hace clic, se suma, nos gusta y se lo agradecemos. En tiempo Rincón, @soy F del Rincón, la etiqueta que estamos utilizando esta noche. Conclu Rusia VZLA. Conclu Rusia VZLA. Esa es la etiqueta, @soy F del Rincón es la cuenta. Regreso entonces con Rusia en Venezuela. ¿Sin misterios? Estamos de vuelta, le doy la bienvenida, como ya le había dicho, a Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, experto en seguridad nacional, y continuamos, por supuesto, con Domingo Salcedo Valladares, teniente coronel retirado del ejército venezolano. Joseph, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Lo primero que te pregunto, ya escuchábamos nosotros al señor Salcedo decirnos cuál era su interpretación de esta llegada de militares rusos a Venezuela, y de alguna forma, bueno, amedrentar, asustar y seguir presionando, ¿no? Ahora quiero escuchar tu punto, Joseph. Ustedes o tú, ¿cómo lo ves desde esta perspectiva estadounidense y, por supuesto, con toda la experiencia que tienes en seguridad nacional y militar? Bueno, buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Mire, yo creo que primero lo que tenemos que ver es el propósito del viaje de los rusos a Venezuela en este momento, que, bueno, estamos en un momento muy tenso, hemos estado en esta tensión todo el año, y según nuestras fuentes nos dicen que el propósito era para revisar el armamento ruso que está en Venezuela, armamento que se fue entregando en los últimos 6-7 años, principalmente un sistema antiaéreo de baterías antimisiles S-300. Esos son un sistema antiaéreo muy avanzado que también lo tienen en Siria, también lo tienen en Irán, y bueno, lo colocaron en Venezuela o le dieron a las Fuerzas Armadas venezolanas en 2013. Entonces, ese es un sistema que no quieren que ningún otro gobierno, ningún otros militares que no sean aprobados por ellos lo tocan. Entonces, tengo entendido que fueron a hablar de ese tema y revisar ese sistema. Sin embargo, yo creo que también tenemos que siempre estar pendiente de cuál es la fuerza de Rusia a pesar de su armamento militar, y su fuerza es siempre su propaganda. Y en ese aspecto yo creo que parte de esta visita también es de poner un poco en la percepción del pueblo venezolano una idea de que ellos están yendo a construir un sistema antiaérea porque piensan que va a invadir Estados Unidos. Esa intervención de Estados Unidos a Venezuela
el eco mediático de esa noticia de una posible intervención de Estados Unidos a Venezuela es mayormente proporcionado por medios estatales rusos. Entonces yo creo que esto va con el mismo propósito de propagandizar un mensaje que hace pensar al pueblo venezolano que los rusos están actuando agresivamente porque piensan que Estados Unidos va a hacer lo mismo. Sin embargo, Joseph, bueno, me hablas de los sistemas antimisiles S-300. Sin embargo, yo me pregunto por qué Rusia se estaría jugando esta carta en este momento. Es decir, estamos viendo la reacción del Departamento de Estado, estamos escuchando a Bolton, estamos escuchando a Pompeo, es decir, a la misma Organización de Estados Americanos con Luis Almagro. Es decir, la respuesta fue sumamente intensa. ¿Por qué Rusia se va a jugar esta carta en este momento para ir a revisar un sistema antimisiles cuando sabe que las aguas están completamente turbias con el tema Venezuela a nivel internacional y más con los Estados Unidos? ¿Por qué jugarse esta carta? ¿Por qué complicarse? Bueno, yo creo que porque Rusia está provocando, es lo que hace alrededor mundial, lo que hace en Siria es provocar, lo que ha hecho en Ucrania es provocar, y siempre está provocando a Estados Unidos a que compromete más fuerza militar. Ellos saben que si Estados Unidos mueve de una forma más agresiva en forma militar, eso va a romper la alianza del Grupo de Lima, que el Grupo de Lima no está de acuerdo con esas acciones. Entonces ellos quieren propagandizar esa información para poder provocar a Estados Unidos a reaccionar de una forma más agresiva. Es un juego geopolítico que están jugando, pero yo creo que hay otro tema que llama la atención, y es que todo el mundo está diciendo que si Estados Unidos compromete militares norteamericanos en Venezuela sería una exageración o sería una agresión. Pero nadie está hablando tanto de la agresión de Rusia. O sea, Rusia tiene una agresión enorme, no solo en Venezuela, en muchos otros países de América Latina, pero también en Venezuela, y siempre han sido socios estratégicos del régimen de Chávez y después de Maduro, y por lo tanto son parte del problema de la crisis de Venezuela, y yo no los considero nunca parte de la solución. Señor Salcedo, ¿ha escuchado usted la perspectiva de Joseph Umire? ¿Qué le parece? ¿Le da cabida a la misma o no? De la intimidación, de la provocación, es parte de lo que dice también Joseph. Pues. Están provocando alguna reacción. Acuérdense que toda acción genera una reacción. Ya hicieron un accionar que fue llegar. Están viendo la reacción que está teniendo todo el mundo a nivel político, a nivel militar también. Yo respeto mucho lo que dice, concuerdo con sus palabras. Sin embargo, recuerda que nosotros no podemos invadir, nosotros no estamos para invadir a nuestro propio país, nosotros queremos recuperar al país. Lo entiendo, Joseph. ¿Cómo ves la idea que planteaba el señor Salcedo en términos militares para que sea un ejército validado posiblemente por el mismo Guaidó, un ejército de venezolanos, de militares venezolanos en el exterior, que pudieran retomar el país? Yo le decía al señor Salcedo, viendo, por ejemplo, la presencia de los rusos, el equipamiento, los números de uno y otro lado, pues pareciera muy complicado. Con el apoyo de otros países, ¿te parece esto factible como una posible solución en la que incluso Estados Unidos no tuviera que meterse de lleno militarmente? Bueno, no, Fernando, mire, yo creo que tenemos que entender qué tipo de conflicto estamos viendo en Venezuela. Yo no creo que es un conflicto convencional de ninguna forma, en realidad. Y depender mucho de la fuerza militar en un conflicto asimétrico es un error. Yo creo que las Fuerzas Armadas venezolanas fueron debilitadas por mucho tiempo. Digamos, ponemos que todas las Fuerzas Armadas venezolanas van a respaldar a Juan Guaidó. Ponemos ese escenario en la mesa. Y digamos que todos van y todos admiten o reconocen a Juan Guaidó y después se ponen a defender el territorio venezolano. ¿Qué va a pasar? Van a estar enfrentados por una cantidad de fuerzas irregulares, incluyendo milicias civiles, colectivos, Hezbollah,
ELN, contratistas rusos y otros actores que están entrenados y capacitados para el combate. Las Fuerzas Armadas venezolanas no están entrenados para el combate. Cualquier persona que ha tenido servicio militar sabe que un soldado no puede simplemente ir a la guerra. Hay una cantidad de entrenamiento y formación que tienes que llegar justo para tener la capacidad para poder efectuar en un campo de batalla. Si podemos apreciar que, digamos, la institución de energía como PDVSA no funciona como debería funcionar, entonces deberíamos apreciar que la institución militar tampoco funciona como debería funcionar. Las dos entidades están vinculadas mucho con el mundo ilícito y dejaron su propósito como institución. Entonces, en ese aspecto, yo creo que el régimen de Maduro no depende de la fuerza militar convencional, no depende de las Fuerzas Armadas bolivarianas, depende de las fuerzas irregulares, y parte de eso son los rusos. Qué interesante lo que acaba de decir Joseph Umire, fuerzas irregulares. Ya lo decía yo en algunos de los programas, claro. Uno de los graves problemas sería, por ejemplo, en un futuro, en un nuevo gobierno, poder controlar estos colectivos. Y la presencia que ya se ha comprobado del Ejército de Liberación Nacional, de Hezbollah, como ya lo decía Joseph Umire. Está listo, y con esto voy a cerrar, señor Salcedo, ¿están listos los militares venezolanos en su entrenamiento y capacitación para enfrentar este tipo de fuerzas irregulares en una guerra asimétrica completamente, como ya lo decía Joseph Umire? La guerra simétrica es muy difícil, Fernando. Cuanto más cuando tú mismo eres el que has armado a una serie de grupos irregulares, ¿verdad? Ponte el caso que, digamos, el presidente Juan Guaidó asume legítimamente el poder, se cesa la usurpación, se comienza con el gobierno de transición, se empiezan con las elecciones libres. Es bien difícil lo que va a quedar adentro. Es muy difícil, como lo decía Joseph, concuerdo totalmente con él. Los colectivos armados, el ELN, muchos grupos paramilitares de otros países están haciendo vida en el nuestro. Pero también quiero hacerte recordar, Fernando, que nosotros los venezolanos somos más grandes del tamaño del compromiso que se nos presenta. Entonces, en ese sentido, yo estoy seguro que con todo nuestro corazón de valientes guerreros libertadores, libertaremos nuestro país una vez más. Pues tiempo al tiempo. Por lo pronto, agradecerles eso, precisamente su tiempo, a el señor Valladares, teniente coronel retirado, Salcedo Valladares, teniente coronel retirado del Ejército Venezolano, y por supuesto a nuestro Joseph Umire, allá, creo que estás en Colombia, bueno, ya ni sé dónde estás, andas por todos lados siempre. Joseph Umire, Bogotá me dice. Te mando un abrazo, Joseph, muy amable. Gracias, señor Salcedo. A su orden, siempre a la orden, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias a Joseph. Hay un retraso ahí de 3 segunditos. Voy a hacer una pausa, regreso, vamos a seguir hablando de Venezuela, pero ahora en otro ángulo, ¿no? Ya lo hemos estado viendo. El gobierno de Maduro busca acusar a muchas personas siempre de todo lo que pasa en Venezuela. Nunca es responsable el régimen, nunca es responsable Maduro, nunca es responsable su gente. Siempre hay alguien más, hay un ataque electromagnético, o bueno, vaya usted a saber qué. Ahora el gobierno, o el régimen, o como le quiera llamar, acusa a Guaidó, de la Voluntad Popular, de otro complot para asesinar. ¿Cuántos van? Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántos complots van, Ya regreso. Para esta parte del programa le pido me acompañe utilizando la etiqueta numeral concluacusaciones. El hashtag es concluacusaciones. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. El vicepresidente sectorial de Comunicaciones, Turismo y Cultura de Venezuela, Jorge Rodríguez, acusó el sábado al partido opositor Voluntad Popular y al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que también es reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, de estar involucrado en un supuesto esquema terrorista para llevar ataques en contra de figuras del régimen de Maduro y de participar en supuestas acciones criminales para robar recursos del Estado. Rodríguez basó sus acusaciones en mensajes de WhatsApp que habrían sido enviados y recibidos por Roberto Marrero, que es jefe de gabinete de Guaidó, y quien fue detenido, usted sabe, el pasado jueves en Caracas. Ahora CNN no ha podido verificar la autenticidad de esos mensajes. Rodríguez
asegura que Marrero era el intermediario entre Guaidó y presuntos grupos criminales contratados en países centroamericanos y que además coordinaba operaciones financieras para desviar recursos a cuentas personales. A la cabeza del esquema, dice Rodríguez, estaría el líder opositor venezolano Leopoldo López. Entonces López y Guaidó serían los cabecillas. Ellos no se han pronunciado al respecto. Mientras tanto, los abogados de Marrero niegan los señalamientos, ¿no? Pero vamos hasta el Centro Mundial de Noticias en Atlanta con nuestra Key Guerrero, que tiene más detalles de esta que es una nueva trama. Digo, una nueva, porque es que hay tantas, Key, qué bárbaro. Y las pruebas, sigo hasta el día de hoy, después de tantos años y de oír tantos complots, sigo sin verlas. ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo estás, Key? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Sin duda una trama amplia, una trama que incluye a muchos personajes, pero creo que antes de comenzar, es válido decir, como tú mencionabas, que esta no es la primera vez que Jorge Rodríguez, asumiendo las funciones de la Fiscalía General de Venezuela, hace este tipo de acusaciones en contra de la oposición venezolana. El escenario se repitió el sábado cuando, sin la presencia del fiscal general y sin determinar el origen de la evidencia presentada en Televisión Nacional, Rodríguez acusó a al menos 5 integrantes del Partido Voluntad Popular y el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de contratar, dijo, sicarios centroamericanos para llevar a cabo ataques terroristas en el país, entre ellos un asalto al Palacio de Miraflores, y también dijo que estos sicarios habrían sido entrenados en Colombia. Como tú mencionabas, no presentó evidencia para sustentar este tipo de acusaciones. Solo hizo referencia a 2 mensajes de texto que habría recibido Roberto Marrero, que como sabemos es el jefe de gabinete de Juan Guaidó, donde en esas conversaciones se hablaba de iniciar un equipo organizativo territorial y se menciona la frase articulación agricultor. Según el ministro, esto significa llevar a cabo ataques terroristas y dice que lo saben porque hay una persona conocida como alias el agricultor que sería uno de los entrenadores de este grupo de sicarios. En el segundo mensaje, Marrero dice Rodríguez, se comprometió a pagar entre 500.000 y 700.000 dólares diarios a una supuesta mujer en Cúcuta para que ésta a su vez hiciera los pagos a los sicarios. Ninguno de estos 2 mensajes han sido publicados en la cuenta del ministro Rodríguez, como dijo que lo iba a hacer, y por eso no hemos podido hacer un análisis independiente sobre estos mensajes. Sin embargo, la defensa de Roberto Marrero, que como sabemos está detenido desde el pasado jueves en Caracas, ha negado todos estos señalamientos y además dicen que nada de lo presentado por el ministro figura en el expediente de su cliente. Por otro lado, Fernando, Rodríguez habla de que Guaidó, con la ayuda de Marrero y la colaboración de Estados Unidos y otros países, estarían robando, dijo, los recursos del Estado y que estos fondos estarían siendo depositados en cuentas personales o cuentas personales de los allegados de Guaidó. Para sustentar el señalamiento, Rodríguez presentó una grabación hecha por 2 bromistas rusos, quienes habrían llamado a Guaidó haciéndose pasar por el presidente de Suiza y que este, a su vez, había ofrecido el traspaso de unos 2.000 millones de dólares de cuentas del régimen de Maduro a las cuentas de Guaidó. En la conversación, Guaidó responde que el dinero debe ser congelado, entregado a un representante oficial y designado, dijo, para rendir cuentas a la República. Escuchemos. Sí, hay que buscar la manera de congelar esas cuentas, presidente, y usted, bueno, me indicará a través de los canales regulares cómo poder avanzar. Sí, designaremos un representante oficial para, de manera transparente, poder luego rendir cuentas formalmente a la República. A pesar de la respuesta de Guaidó, a pesar de que él dice que se debe rendir cuentas a la República, el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro está utilizando esto como una prueba en contra, pero es importante señalar que hay más de 50 países que reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y que en este marco Guaidó ha dicho que ha solicitado a diferentes países bloquear los fondos de Maduro para rescatar la riqueza del Estado y bueno, ya sabemos que Estados Unidos es uno de los países que haya formado parte de esta congelación de fondos. Contactamos al equipo de Guaidó para obtener un comentario, pero por el momento no compartieron ninguna reacción y también hemos tratado de contactar a los abogados de Marrero, pero en este momento, Fernando, no pudimos tener una conversación con ellos. Bueno, que pues ahí vaya, hay pruebas que más bien serían defensa, ¿no? Por lo menos, al menos ese audio de Guaidó. No sé cómo los encajan en sus contextos.
Qué Guerrero, gracias. Te mando un saludo allá en Atlanta. Gracias, Feliz Fernando. inicio de semana. Gracias, buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. @KGuerrero CNN en Twitter, así lo encuentra. @KGuerrero CNN en Twitter. Voy a hacer una pausa. Al regresar, mi invitado es Francisco Márquez, es asesor político de Carlos Vecchio, representante de Juan Guaidó en los Estados Unidos, para hablar acerca de eso. Ya va. Le doy la bienvenida a Francisco Márquez, asesor político de Carlos Vecchio, representante de Juan Guaidó en los Estados Unidos. Francisco, gracias por estar aquí de nueva cuenta. Pues sería lo más cercano que tendríamos el día de hoy escucharte a ti a una reacción oficial de parte del equipo de Juan Guaidó en torno a estas acusaciones que vienen desde el frente de Jorge Rodríguez, basado en unos mensajes de WhatsApp. ¿Qué dicen, Francisco, ustedes acerca de eso? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que en Venezuela todo aquel que lucha por sus derechos, todo aquel que se opone al régimen, pues se enfrenta a la cárcel, al destierro o la muerte. Y esto es parte de una política, un patrón de criminalización de todo aquel que busca luchar por sus derechos. Hay que recordar, según el informe de la OEA, en los últimos 4 años llevamos miles de arrestos arbitrarios, cientos de torturados, cientos de asesinados. Y eso es lo que estamos viviendo en Venezuela y desafortunadamente Roberto Marrero es un caso dentro de tanto tragedia y tanto dolor. De modo que el régimen ha perdido toda credibilidad. Esta es la forma que busca pues desviar la atención y por supuesto no está hablando sobre todo lo que ha pasado recientemente de los apagones, de las personas que se mueren a diario por comida y medicina y no quiere hablar de algo muy importante que está pasando, que durante precisamente la visita del equipo técnico de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, precisamente ocurrió esta detención arbitraria. Así es que reaccionan y Michelle Bachelet se pronunció y habló precisamente pues de manera inicial de cómo el gobierno, el régimen, no reconoce la magnitud de la crisis, de cómo se ve los más vulnerables de la sociedad, los ancianos, las mujeres embarazadas, incluso las poblaciones indígenas, se ven especialmente afectados ante la tragedia. Sí. De modo que el pueblo venezolano está clarísimo de quién es el presidente Guaidó y quiénes los rodean y quiénes están luchando por sus derechos versus quiénes están buscando controlar a toda una población y con esto termino tu primera pregunta. Es muy importante resaltar lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela hay un gobierno legítimo, donde tienen apoyo de más de 50 países, de millones de venezolanos, y existe un grupo criminal que tiene secuestrado al Estado. Eso es lo que está viviendo en Venezuela y por eso no nos sorprende estas nuevas acusaciones y estamos muy pendientes de Roberto Marrero, muy pendientes de Requesens, de esas decenas y estos miles de presos políticos ahorita y todas esas personas que siguen siendo violentadas en sus derechos humanos todos los días. Sin embargo, quiero saber si hay o existe preocupación porque hemos visto el accionar también por parte del régimen cuando se presentan estas acusaciones que además se hacen de forma completamente ilegal. Es decir, ¿a qué me refiero? No lo hizo el fiscal o quien se dice ser el fiscal, ¿no? Tariq William Saab. Era su papel haber hecho esta presentación en todo caso o haber hecho esta denuncia en todo caso. No tendría por qué haber sido Jorge Rodríguez, de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, hemos visto que desde diferentes frentes, con que lo diga Maduro o a veces lo diga Cabello o lo diga alguien más, lo que sigue es una arremetida en contra de esa persona señalada. ¿Y por qué estoy haciendo este planteamiento? Porque aquí ya hay muchos nombres, ¿no? Estamos hablando incluso de Gustavo Guaidó, hermano de Juan Guaidó. Estamos hablando de nueva cuenta de Leopoldo López, así lo mencionan. Estamos hablando también de Planchart, que bueno, pues sustentan y aseguran que es familiar de Juan Guaidó. En fin, hay muchos nombres, Francisco. Y a veces estos nombres se convierten después en presos, vamos a ser claros. ¿Hay preocupación por este esquema y por la repetición del mismo? Es que así opera el régimen, opera de madrugada. Cómo secuestraron a Marrero de madrugada, llegaron a su casa a las 2 de la mañana sin orden judicial, no se supo, se podrán imaginar la angustia de su esposa o de su hermana. Es que no es Roberto Marrero, no son algunos nombres ahorita, son miles de venezolanos, miles de casos de torturas, de secuestros, de violaciones. Esta es la manera en que opera el régimen, ellos han perdido toda credibilidad. Y es bastante risible las supuestas pruebas que demuestran. Mira, es más que notorio y público.
todo el esfuerzo del presidente Guaidó de proteger y recuperar los activos. Tenemos un ejemplo en chiquito, aquí con las propiedades de la República. Nosotros muy recientemente dejamos ingresar a los medios de comunicación en cómo estaban las propiedades, con huecos en las paredes, absolutamente destrozadas. Todo lo destruyen. Es responsabilidad del gobierno interino de Guaidó proteger y recuperar los activos, y eso se trataba de las pruebas que están en este momento tergiversando por completo. Pero no tenemos que caer ni siquiera en responder esas pruebas específicas porque está pues muy a la vista. Y nuevamente reitero, es para distraer el ataque reciente que le hicieron directamente al presidente Guaidó a través de alguien muy cercano en su equipo, Roberto Marrero. Y recordamos, le pongo otro ejemplo de la crueldad de este régimen. Elwin Mendoza, que murió porque la jueza no le quiso dar un permiso para que atendiera un problema de salud, y porque tenía un problema de salud se murió. Y las últimas palabras que dijo era pidiendo libertad a sus compañeros. Recordamos a Elwin Mendoza, que recientemente otro asesinado más del régimen. Esto es lo que tienen que lidiar día a día los venezolanos. Y por eso, insisto, los venezolanos estamos claros y el mundo internacional también está claro, de modo que la única manera de seguir haciendo, pues lograr un cambio en Venezuela es que salga Maduro y que las fuerzas democráticas y el presidente interino pues logre el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres que todos queremos. Francisco, mil gracias por habernos acompañado esta noche, lo aprecio mucho y estamos muy al pendiente del desarrollo de esto o no sé, del pronunciamiento de quien debería haberse pronunciado, que era el fiscal, o que dices el fiscal, ¿no? Que es Tarek William Saab. Francisco Márquez es asesor político de Carlos Vecchio, representante de Guaidó en Estados Unidos. Saludos, hermano, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Marco, una pausa y regreso en un momento. Mañana, gracias. Soy Fernando del Rincón, como siempre le digo, si no lo vi en conclusiones, no lo vio, lo veo mañana, gracias.